Historia. La villa de Magacela recibió su nombre de la antigua Gazala árabe, población que asentada en lo más alto del cerro se refugiaba en torno a los muros de su enorme fortaleza. La importancia de la plaza se aprecia de antemano en el encabezamiento de su topónimo, ya que según los diferentes estudios llevados a cabo, es este indicativo de las principales ciudades de la división administrativa del territorio hispano-musulmán. Aunque el topónimo de la localidad se remonta a la etapa medieval, debemos buscar el origen de esta población en la etapa prehistórica. Testimonios artísticos de estos primeros ocupantes son un magnífico dolmen situado en el llano y excelentes pinturas rupestres en las paredes de unos abrigos en la sierra. Son estos testimonios, junto a una estela decorada de final de la Edad del Bronce, que hablan de la considerable importancia de la zona en tiempos remotos. El dolmen, asentado en la llanura, es soporte de una serie de interesantes grabados esquemáticos datados en el tercer milenio a.C. Los abrigos, por otro lado, son claros referentes a la hora de estudiar las representaciones pictóricas del arte rupestre esquemático en la provincia de Badajoz y de toda Extremadura. La estela decorada, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, muestra a un guerrero con todos los atuendos de la época y la influencia de otros puntos del Mediterráneo, y como podemos ver en su casco, de diferentes enclaves de Europa. De época romana también tenemos testimonios visibles e importantes. Las referencias históricas de ocupación en este periodo se limitan a las extraídas del itinerario de Antonino Pío, donde menciona el asentamiento como la mansión romana de Contosolia, que de acuerdo con las distancias del Per Lusitaniam ab Emerita César Augustam y el Iter ab Cordua Emeritam, se ubica tradicionalmente en Magacela, aunque aún se discute sobre si es esta u otra localidad cercana el núcleo al que responde este nombre. De igual modo, los historiadores tampoco se ponen de acuerdo en si en etapas más remotas los muros ciclópeos del castillo albergaron la Arsa Túrdula o el poblado de Astila. Por otro lado, son numerosos los testimonios y referencias históricas que tenemos con la llegada de los almohades y sus sucesores y enemigos, los cristianos. En los últimos años del siglo XII, son estos almohades los que se hacían fuertes al abrigo de los muros de su fortaleza, aguantando la plaza hasta 1232, cuando el maestre don Arias Pérez, que habiendo tomado por armas la ciudad de Truxillo, dejando buen presidio de gente en su guarda, con 500 caballos y muchos infantes, pasó adelante con ánimo de conquistar algunos castillos y villas del partido que hoy llaman de La Serena. El primero que rindió, a lo que yo puedo entender por buenas conjeturas, fue el de Mojáfar. De allí pasó sobre Magacela, que 2 leguas distante en lo más empinado de un levantado monte tiene su aliento. Llegó, asedióla, y a los primeros asaltos reconoció las pocas fuerzas de los que la defendían. Continuólos el maestre, y no pudiendo sufrirlos, la rindieron junto con el castillo, que ya otra vez habían sido ganados por el rey de León, y vuelto a perderse, como dice Francisco de Rades. Así relata Torres Tapia la toma de Magacela, llevada a cabo durante el reinado de Fernando III. En 1253 se deslindan los términos entre Magacela e Hornachos, entre Reina y la Inquerencia. Más tarde, después de que en 1254 Alfonso X confirmara esta donación de Fernando III y la segunda carta de partición con las tierras de Medellín, estableciendo así los términos de las órdenes de Alcántara y Santiago, se incorporó a la mesa maestral, fundándose un convento de caballeros y clérigos junto a otro con título de prior. Se establece la casa prioral y Magacela se convierte en cabeza de partido. De ella dependían Villanueva de Magacela o de los Freires, Villanueva de la Serena, La Haba, Quintana, La Guarda, Campanario y Aldehuela, la Coronada, siendo esta etapa la de mayor esplendor de la villa. Tras la Reconquista, la población resguardada siempre en los muros del castillo se convierte en un crisol de culturas, conviviendo habitantes islámicos junto a cristianos. Hasta que los reyes católicos de gloriosa memoria, don Fernando y doña Isabel, mandaron expeler todos los de sus reinos que no quisiesen convertirse a nuestra santa fe. En este siglo XVI, aún se advierte el más que considerable sustrato islámico de la población, pues Colón refiere en su cosmografía que Magacela es villa de 100 vecinos, es cabeza de partido de La Serena
e tiene fortaleza e los vecinos son de moriscos e está en un alto. Incluso hasta el siglo XVII, y tras la expulsión de los moriscos por Felipe III, tenemos presencia musulmana en Magacela, pues como refiere Santos Neila, en los prioratos de San Marcos de León y en el de Magacela se ocultó en gran parte la existencia de estos. Es significativo señalar la importancia que dieron a Magacela el maestre de la Orden de Alcántara, don Gómez de Cáceres y Solís, y el clavero de esta misma orden, don Alonso de Monroy, protagonizando la llamada Guerra del Clavero por la disputa de la plaza del castillo de Magacela, que al final consiguió don Alonso de Monroy en 1473, una vez nombrado maestre, título por el cual había luchado en contra del antiguo maestre.